Un atento y cordial saludo a audiencia de Voz Andina Internacional. Les damos nuestro abrazo y la cordial bienvenida a una edición más del programa Diálogos Universitarios, que como siempre está al servicio de los temas importantes, coyunturales que se desarrollan en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y hoy se trata de un evento de mucho interés. Es el seminario El Mundo de la Edición. Para ello hemos invitado a uno de los coordinadores de este evento, Juan Carlos Arteaga, quien es integrante, docente, investigador del área de Letras y Estudios Culturales de nuestra universidad. Juan Carlos, bienvenido, gracias por venir acá a nuestra cabina. No, muchísimas gracias a ustedes, la invitación. Qué bueno poder compartir una vez más este espacio, ¿no? Siempre es muy importante el que vayamos comunicando, comentando la importante labor que se va haciendo dentro de la universidad, ¿no? Así es como no, y decía yo, el mundo de la edición que se amplía para escritores, críticos y ensayistas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el contexto en que se da este seminario, Juan Carlos? Bueno, la Universidad Andina Simón Bolívar, como tú sabes, desde hace algunos años viene llevando adelante un esfuerzo muy, muy grande para ir profesionalizando el mundo de la edición, para ir construyendo todo un campo académico alrededor de lo que significa publicar. A estas alturas del partido, publicar en términos de productos físicos o publicar en términos de productos editoriales. Sin embargo, uno de los principales actores de este ecosistema, que es el autor, la autora, en muchos casos no conoce cómo publicar. Tiene su obra, la ha editado, la ha corregido, ¿sí? La ha hecho leer a algunos otros intelectuales o investigadores, pero no sabe cómo y por dónde publicar. Este seminario, justamente para escritores, críticos, ensayistas, lo que busca es poder formar un poco de esa cultura editorial, de esa perspectiva alrededor de lo que es el campo y de poder, de alguna forma, orientar a que estos autores, estas autoras, tengan un camino más claro y puedan mirar su obra materializada en una publicación. Y, sobre todo, se preocupen de la distribución, de que su obra pueda llegar a cierto tipo de lectores específicos en este caso, ¿no? Importantes aspectos has mencionado, Juan Carlos, un poquito de profundidad sobre uno de ellos, el referente a que el que escribe y quiere publicar es sujeto de derechos y obligaciones también, ¿no? ¿A qué panorama se afronta? Justamente, en muchos casos, desde hace mucho tiempo, las editoriales dentro del país, incluso algunas editoriales transnacionales, vienen marcando un determinado tipo de campo, ¿no? Sin embargo, este sector ha sido extremadamente precario. Durante décadas, los autores y las editoriales han tenido contratos verbales, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha ido profesionalizando y yo diría que más o menos desde el año 2000 en adelante, los últimos 20 años, ¿sí? Se tiene ya varios tipos de instrumentos. Sin embargo, la principal preocupación del autor es justamente escribir su obra, crear su obra, investigar alrededor de su obra, y las editoriales, su principal preocupación es poderla editar con muchísima calidad y hacer o que pueda distribuirse ese producto, ¿no? Sin embargo, es una tarea de ambos la construcción de estos públicos, que cada vez es más complejo y más difícil el que estos productos puedan ir circulando, ¿no? De eso se trata. Exactamente, y ya con el libro en mano se podría decir cómo hacerlo circular. Eso es lo que planteas justamente al momento, y que intervienen
el marketing, la venta también, porque para eso tú publicas. De acuerdo, interviene el marketing y la comunicación, pero se trata de un marketing y de una comunicación editorial, especializada. Nosotros no podemos pensar que un libro es como cualquier otro tipo de mercancía. El libro es un dispositivo, ¿sí?, que está muy arraigado en la matriz cultural y que va de alguna forma construyendo también esa matriz, ¿no? Es fundamental que nosotros nos demos cuenta y tengamos una reflexión alrededor del valor cultural de la publicación y además de eso, de la parte comunicativa, económica, que son elementos que los autores desconocen. Por lo tanto, este seminario es justamente para poder estar allí presentes y que los autores, las autoras, los escritores, las escritoras puedan ir comprendiendo cada vez más, ¿no? Ir exigiendo también a las editoriales cuánto, cómo funcionan los procesos, no solamente en asuntos monetarios, ¿no?, sino en una serie de asuntos más, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad de un autor frente a las diversas presentaciones que la editorial está programando? ¿Cuántos ejemplares debe recibir en función de derechos? ¿Cómo se firma el contrato de derechos de autor? ¿Sí? ¿A qué le faculta a la editorial la firma de uno de estos contratos estándar? ¿A qué le faculta a un autor la firma de estos contratos, ¿no? Es decir, es un seminario que pone a disposición de los autores, las autoras, una serie de herramientas que les permiten dialogar de mejor forma con las editoriales el momento que presentan sus obras. La edición de los textos, ¿qué hace propiamente? ¿Corrige, cambia, anula, mejora, realza o todo eso, en fin? Todo eso sumado, digamos. La labor del editor o la labor de la editora siempre va en función del producto final, del texto, de la obra, sea esta una obra literaria o sea una obra científica, sea una obra de ciencias sociales, sea unas memorias. La labor de la edición siempre está enfocada en mejorar el texto, ¿no? En función de un determinado público, ¿ya? Y ese determinado público, ¿sí?, no se encuentra en la mira del autor o de la autora. Él está escribiendo su obra. Va a ser el editor el que puede ser esta especie de mediador, de puente, si se quiere, entre lo que es la creación, entre lo que es la investigación y una serie de lectores que allí se van configurando. Lectores con ciertas características también. No es lo mismo un lector universitario, académico, ¿sí?, que un lector que se encuentra en cuarto, quinto, sexto curso. Son diferentes públicos y eso el editor lo sabe porque el editor conoce a estos lectores, conoce quiénes van a ser los diferentes lectores de una determinada obra y desde allí también va aportando, va apoyando para que ese producto cultural, esa obra, pueda ir llegando a cada uno de esos espacios. Juan Carlos, el escritor, el ensayista, el investigador, ¿puede ser su propio editor o siempre es bueno una mirada de afuera? Nosotros tenemos, por lo precario que es nuestro medio, que a veces estas posiciones se confunden, o más bien, estos espacios son intercambiables. En un ecosistema editorial tan pequeño como el ecuatoriano, los autores son editores y son correctores y son profesores y a veces son funcionarios públicos y así. Estos espacios son intercambiables. Existen varios autores maravillosos que son unos editores excelentes y sin embargo el momento que se trata de su propia obra tiene que ser una mirada externa. ¿Por qué? Porque el ser autor inmediatamente te invita a estar en un espacio de enunciación donde no logras mirar todo el panorama.
Por lo tanto, por más que seas un gran corrector o un gran editor, el momento que se trata de tu propia escritura o de tu propio producto o de tu propio libro, necesitas una mirada externa. Tomemos en cuenta, sí, que a veces se ha malentendido esto de la edición, cuando debemos entenderla como una lectura externa que lo que busca es mejorar el texto, pero es de esa mirada externa, esa mirada de afuera. Por lo tanto, el autor no puede tener esa mirada de afuera. Juan Carlos, pasemos ya a detalles concretos sobre el seminario. Estamos a días de que se realice. Precisamente indican los días, horarios, modalidades, etcétera, y sobre todo cómo inscribirse. De acuerdo, la inscripción es a través de la página web de la universidad. Tiene un costo de $20. Los estudiantes de la maestría en literatura tienen acceso gratuito. El seminario será el lunes 15 y el martes 16 de diciembre de 11:30 a 1:30 en el aula E51. Es un seminario presencial, ¿no? Y allí vamos a trabajar el profesor Leonardo Valencia y yo desde dos perspectivas, la mirada de un autor, la mirada de un editor y cómo esto se conjuga para que los autores, autoras, noveles puedan tener y acercarse a las editoriales desde una perspectiva incluso más formada, ¿no? Es parte también de ir construyendo una cultura editorial dentro de lo que es el Ecuador. Finalicemos con una invitación que formules a la audiencia, a los interesados, para que pidan más información, se inscriban en este seminario. De acuerdo. Bueno, les esperamos. Bienvenidos, bienvenidas. Este seminario va a estar muy bueno y básicamente les invitamos a estar mejor preparados para encarar esta conversación con editoriales nacionales e internacionales. Te presentaremos cuáles son estas editoriales, hablaremos sobre propiedad intelectual, ¿sí? Principalmente para aquellos escritores, críticos, ensayistas que quieran publicar. Muchos éxitos, Juan Carlos, en la realización ya del seminario, y a ustedes les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta charla informativa sobre el seminario El Mundo de la Edición para escritores, críticos y ensayistas, sobre lo que hemos tratado con Juan Carlos Arteaga. Él es doctor en literatura y es integrante del área de letras y estudios culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias a ustedes por seguirnos. Hasta pronto.